Buenas tardes a todos. Vamos a empezar con el repaso anual de las herramientas principales del aplicativo antes del Interclub. Es la misma revisión que hacemos cada temporada para asegurar que todos los clubes tenéis la gestión controlada. Lo primero es iniciar sesión, que hay varias maneras de iniciar sesión, pero la forma más cómoda es entrar en la web de la federación, pinchar en el icono área personal que vemos aquí arriba e introducir las credenciales que tenéis. Si no las tenéis, las que debéis de solicitar a la federación. Voy a entrar, ya las tengo guardadas. Lo primero que aparece es la liquidación, lo que tenéis que pagar. La pantalla inicial del aplicativo va cambiando según la época del año. Ahora estamos en proceso de federación, así que lo primero que muestra es la liquidación. Cuando llegue el Intercruz, aparecerá el calendario, la dirección de sedes. Es sensible a la época del año la información de la portada. Antes de entrar en los tres apartados principales, activar licencias, introducir equipos, elaborar el orden de fuerzas, quiero repasar algunos puntos importantes que nos sirven para todo el año. El primero es la cuenta. Esta cuenta, eh, a veces tenéis la necesidad de cambiar la contraseña porque habéis cambiado de representante o de delegado federativo o de presidente, en realidad del que se encarga de los datos del club, o por simplemente seguridad. Siempre es un buen hábito cambiar la contraseña cada cierto tiempo. Este es el lugar. No solo podéis cambiar la contraseña, sino además podéis cambiar el usuario. Aquí se llama Lasker, pero podría llamar de otra manera. Cambia, no crea nuevos usuarios. Vamos cambiando el nombre simplemente del usuario. Continuamos. El segundo apartado importante, este ya muy importante para la federación y para vosotros mismos, es clubs. Voy a profundizar un poquito porque, como comento, es bastante importante. Hay ciertos apartados. Este apartado debe estar completamente actualizado, porque cualquier dato incorrecto genera incidencias después. Eh, Hay varios bloques. El primero, datos generales del club, donde aparece el CIF, el número de entidad deportiva, el dato tal cual, el nombre comercial, como queréis que aparezca en los listados. Bien, esta información tiene que estar completa y actualizada, porque es la que utiliza la federación para generar certificados, para generar documentos, es lo principal. Luego viene la dirección de sede Interclubs. Si el club juega el Interclubs, debe rellenar lo más completo posible esta dirección, este apartado, porque vosotros conocéis dónde jugáis, pero muchos equipos no. Entonces, a veces es en el Interclub donde más incidencias hay. Cuando un club no encuentra la dirección porque le faltan datos o porque es ambigua. Hay una calle que aparece, un nombre que puede aparecer varias veces en el mismo municipio. Entonces hay que ser preciso en el nombre de la dirección de juego. Y recomendamos mucho que coloquéis el Google Maps, porque hoy cada vez más a uno que tenga que salir pone la dirección en Google Maps. ¿Vale? Siguiente punto, datos fiscales. También razón obvia, si queréis que la factura sea válida, tiene que tener los datos completos y correctos. Datos de delegado. Este dato es importante para la federación porque es imprescindible que la federación sepa con quién contactar, cuáles son los datos para notificar al club, quién es el intermediario entre la federación y el club. El siguiente dato de presidente, eh, razón obvia también, cada vez que hay ciertos datos de cierto interés, es necesario que la federación sepa quién es el presidente para contactarlo, y si hacéis un cambio de junta directiva, hay que actualizarlo, siempre tiene, porque también, igual que el punto 1, es necesario para la documentación que nos pide también la administración. Y por último, datos
públicos, que como veis es opcional, pero esto os interesa más a vosotros, porque todos los datos que coloquéis en este apartado es lo que aparece en la página web en sección clubes. Vamos a entrar. Entra en la web. Bien. Es aquí. Aquí en el centro de la página web en clubes, si entráis, aparece el mapa de la comunidad con la dirección de todos los clubes de ajedrez de la Comunidad Valenciana que están activos. ¿Vale? Esta sección es una de las más visitadas en la web y la razón es obvia porque cada vez que alguien quiere información, llega a una localidad, quiere saber cuál es el club más cercano, o si se cambia, saber si visita otro municipio, quiere saber dónde está cada club, ¿vale? Pero como observaréis, no todos los clubes han completado esta dirección y es algo que os interesa, porque cuando alguien se quiere federar por primera vez o se quiere asociar, va a entrar en esta sección. Así que eso, recomendamos que cumplimentéis el apartado 7 de clubes, ¿vale? Ahí aparece también las redes sociales, la web, todo contacto con el club. Voy a pinchar en volver. Perfecto. Y por último, facturación. Es bastante obvio. Aparece la liquidación que vemos en portada. Aquí siempre va a aparecer mientras haya saldos pendientes. Y el historial de facturas emitidas en estos últimos años. Podéis descargar la factura en PDF y además ver a qué deportista está relacionado en caso de que sean licencias o facturas individuales, de inscripciones individuales. ¿Vale? Bien. Y ahora sí, vamos con lo que más os interesa, los equipos, las licencias, los órdenes de fuerza. Lo primero que debemos hacer es dar de alta los equipos. Para ello tenemos el menú equipos, es bastante simple, no da muchas opciones. Aquí aparece el listado de equipos que hemos dado de alta, de momento ninguno. Pinchamos en alta de equipo, ponemos el nombre del equipo, como queremos que aparezca en los listados de Chessresul o en otros listados. Podemos poner el nombre del equipo, el patrocinador. En este caso voy a dejar el nombre del equipo. El primer equipo es la letra A. Aquí tenemos que elegir una de las categorías que tenga ese equipo. Para el ejemplo voy a crear 3 equipos, 2 de categoría autonómica y uno de provincial, porque nos va a servir más adelante para probar el orden de fuerzas. Voy a crear una división de honor. En observaciones tenéis que poner lo relacionado con el equipo. Observaciones relacionadas con el equipo. Con el aforo, por ejemplo, el aforo de la sala. Algo que tenga que saber la federación, que es adaptada a la sede, no es adaptada a la sede. Si no es adaptada, si es adaptada, la damos por hecho que está adaptada, ¿no? Cualquier información específica de la sede de juego. En este caso voy a poner aforo 24 jugadores. O por lo menos voy a poner 32 jugadores. Por ejemplo, esto nos permite saber a nosotros que más de 2 equipos, más de 2 encuentros no puede jugar en la sala y lo podemos tener en cuenta a la hora de crear los calendarios. Pincho en escribir equipo, vuelvo y ya tengo el primer equipo creado. Voy a crear los otros 2 equipos. Letra B, primera autonómica, escribir equipo, volver, ya tengo 2 equipos y el tercer equipo. Este tercer equipo lo voy a crear de provincial. Voy a poner segunda provincial 8 tableros. Inscribir equipo. Bueno, puedo editar el equipo o eliminarlo. Con el lapicito lo edito. Voy a poner que es la letra B. Pues me dice que no, porque ya hay otro B, por lo tanto voy a dejar la letra C.
Bien, una vez que tengo 3 equipos, paso al siguiente punto, que es activar las licencias. Para activar las licencias, pincho en el menú de licencias. eh, Sin jugadores activos no puedo hacer el orden de fuerza. Así que vamos a activarla. Para federarlas, activarlas, para federarlas, simplemente es pinchar en el botón federar. Y lo que voy a hacer es federar, algunos sí, otros no, lo que en realidad os va a ocurrir, ¿no? No todos van a renovar. Tenemos gente que no sabemos si va a seguir, no va a seguir, si se va a federar a mitad de año o se lo está pensando, ¿vale? Eh, Como habéis observado, y esta es una de las novedades, cuando el aplicativo detecta si un jugador es U16, porque en ese caso se puede, se puede elegir qué tipo de licencia. La competitiva es la que denominamos competitiva, porque teníamos que ponerle un nombre, es la normal, la de 30 euros. Pero ahora hay una nueva licencia que es escolar sub-16 sin enero. Entonces, ese jugador podemos elegirle que tenga esa licencia que es más económica, que de hecho es de 6 euros, pero solamente le permite jugar competiciones oficiales que no sean válidas para ello. Por ejemplo, en el Interclub, la promoción, el circuito base, eh, el Open de la Igualdad. Hay varias competiciones que organiza la federación que no están federadas, pues podrían tener ese acceso. Ahora, si vosotros consideráis que ese jugador también quiere jugar partidas válidas para ello, pues elegís la competitiva, ¿no? A este le voy a dejar escolar, competitiva. Este le voy a poner competitiva. Sigo federando. Lo voy a dejar escolar. A este lo cambio por escolar. Si me equivoco, puedo rectificar. Y con esto, con este paso, hemos terminado, así de simple, de cambiar la licencia, de activar la licencia. Si quisiera dar de alta un jugador nuevo, tengo que pinchar en alta de licencia. Y simplemente relleno todos los datos. Si no tiene código FIDE y es una alta nueva que entra al mundo federado, tenéis que poner código de FIDE 0. Esta es la forma de que nosotros sabemos que no tiene código FIDE. No es que os habéis olvidado de colocar el código FIDE, sino que no tiene código FIDE. Podéis poner una foto de perfil, eh, es rellenar todos los datos. Los datos FIDE, en caso de que tenga código FIDE, os olvidáis porque el aplicativo tiene vinculado la base de datos de la FIDE y cuando pongáis el código FIDE lo va a relacionar y os va a dar los datos por vosotros. Simplemente vosotros tenéis que facilitar los datos personales. Pincháis en guardar y se da de alta la licencia. Modificar con el lapicito, cada vez que veáis el lapicito es editar, es modificar. Y con ello podemos ya pasar al siguiente apartado, y muy importante, que es la elaboración del orden de fuerzas. Voy a pinchar en orden de fuerzas, en el menú orden de fuerzas, y vamos a observar que no es que alguien ha estado antes que nosotros, el aplicativo propone un orden de fuerza con arreglo a la normativa. En realidad lo que hace es ordenar escrupulosamente por el OFIDE y a los jugadores que no tienen el OFIDE los ordenas por edad. Que en el caso de los jugadores que no tienen el OFIDE, lo normal es que los mayores sean jugadores más fuertes que los más jóvenes. Esto ya no ocurre conforme pasa el tiempo, pero así es cuando, como regla general, cuando se inicia. Eh, no hay problema porque es una propuesta, nosotros podemos alterar este orden, pero con cierto límite, porque sobre este orden de fuerza hay un reglamento general de competiciones y el aplicativo tiene parametrizado este reglamento, que ahora lo vamos a ver. Cada vez que nosotros queramos hacer un cambio que el reglamento no lo permita, nos lo va a notificar.
¿vale? Lo vamos a ver. Bien, ¿cómo modificamos el orden de fuerza? Pues hay dos maneras. Una muy visual, muy intuitiva, que es arrastrar a un jugador y soltarlo en una nueva posición. Por ejemplo, voy a coger al número uno, lo pincho en el botón, en el primer botón, el de movimiento, y lo voy a soltar en la tercera posición. ¿Eh? Esto lo hago lento, no es que lo haga lento el aplicativo, yo lo quiero mostrar. Suelto. ¿Eh? Y perfecto. No me ha dicho nada, no me ha mostrado ningún mensaje. Eso indica que está todo correcto. Ahora bien, lo voy a bajar una posición más. Y ahora veremos que evidentemente me informa que este jugador supera los 100 puntos de diferencia permitido. El artículo 52. Como sabéis, un jugador fuerte lo puedo bajar mientras no haya 100 puntos con los que tengo arriba. Y aquí supera ampliamente los 100 puntos, ¿no? De 2.450 va a 2.670. Por lo tanto, no puedo dejarlo. No me va a dejar validarlo. ¿Vale? Cada vez que hay un error, me va a notificar, me va a poner esta cinta roja diciendo que no voy a validar el orden de fuerzas. Así que lo voy a llevar a la posición 2 y veréis que ahora desaparece la notificación, está todo correcto. Bien, hemos visto cómo se mueve un jugador arrastrando. Ahora vamos a ver la otra manera de cambiar el orden, que es simplemente entrando en el orden de fuerza, borrando el orden de fuerza que hay y colocando un número orden de fuerza nuevo. Por ejemplo, Ainhoa, que está en la posición 28, ahora quiero que esté en la posición 22. Pues pongo 22, pincho en cualquier parte de la pantalla y la envía sola a la posición 22. Esta es una forma como hacíamos antes con los Excels, y luego reordenar, eh, pues también una forma bastante sencilla de modificar el orden. Como os digo, el, el aplicativo tiene el reglamento, por lo tanto va a detectar todos los casos que tenemos contemplados en el reglamento. Por ejemplo, sabéis que este que está a 22 lo voy a colocar en la posición 17. Como la posición 17 es un equipo de primera provincial y en la primera provincial no hay problema de colocar jugadores sin elo sobre otros con elo o que superen los 100 puntos, no debería haber problema. Vamos a ponerlo, perdón, ¿a dónde lo quiero meter? Al 17. Vale. Coloco 17. Bien, perfecto. El 17 puede ir sobre un 16. Pero si este 17, que tiene 0 elo, lo coloco en 16, que está ordenado por elo, pero me dice que no, porque hay otra norma que dice que si en equipos de categorías autonómicas, en equipos de categorías autonómicas no podemos colocar jugadores sin elo si hay más jugadores con elo en el resto del equipo. Y aquí sí que hay jugadores con elo, de hecho hay bastante. Esto no se permite. Pues aquí podría colocar a Daniel, lo arrastro y lo podría colocar en la posición 16, ¿no? Y no habría problema. Bien, probadlo, aparecen varios, es una cuestión de probarlo y ver si quedaros tranquilo de que si no os va a permitir el aplicativo ordenar de una forma fuera del reglamento. Bien, llegado a este punto, vamos con las tres incidencias, por así llamarlas, tres incidencias típicas cuando elaboramos el orden de fuerza. La primera, un jugador que inicialmente no iba a jugar, ¿vale? Que nos dijeron que no, o por lo menos no lo tenía claro, al final sí juega. Es decir, un alta norma, que queremos colocarlo en orden de fuerza. ¿Qué debemos hacer? Tenemos que ir a licencias. En el apartado de orden de fuerza tenemos un acceso directo a licencias. Y lo voy a colocar. A Ángel Antunes, que me dijo que no iba a jugar, ahora sí que juega. O porque me lo olvidé, ¿no? Me había dicho que sí y no lo puse en orden de fuerza y ahora
Cuando envío el orden de fuerza provisional, orden provisional al club, me dice, yo no estoy. Pues lo activo. Vamos a ver cómo afecta ahora al orden de fuerza esa alta nueva. Orden de fuerza. Y vemos que Ángel aparece en la primera posición sin orden de fuerzas, a la espera de que o lo arrastremos a la nueva posición o le coloquemos nosotros manualmente un número, ¿vale? Como tiene 1944, lo podría colocar en la posición 8 o en la posición 9 y hasta en la posición 10 podría ponerlo, ¿no? Sí, lo voy a poner en la posición 10. Clic, perfecto. ¿No? 1944, 1936, 1938, los que tiene delante no superan 100 puntos, por lo tanto es válido. Ese es el primer caso. El siguiente caso es el contrario. Un jugador que, que lo hemos tenido en cuenta en el orden de fuerza, que lo hemos colocado en el orden de fuerza, ahora nos dice que no juega. Le ha surgido algo y no puede jugar el Interclus. Entonces lo tenemos que quitar. Voy a, voy a hacer eso con Rafael. Rafael Rubio, que lo tenemos aquí. Ahora voy a desactivarlo. Voy a licencias. Y claro, si tengo muchas licencias tendré que leer una a una, pero como sabéis, tengo un filtro aquí. Voy a poner Rafael, así lo busco y me lo trae, ¿no? Bien, Rafael, aquí lo tenemos. Está federado, ahora lo desactivamos. Vamos a orden de fuerza para ver cómo afecta eso al orden de fuerzas. Y efectivamente nos muestra que ahí había algo, ¿no? Eh, lo queremos dejar así porque a veces la baja no es voluntaria, puede ser por error, nos podemos equivocar. Entonces nos está marcando que aquí había algo. No es este caso, pero si es voluntaria, si es a propósito, pues ya sabemos que tenemos que esto es correcto y cualquier cosa que hagamos a partir de ahora lo va a renumerar. Por ejemplo, puedo mover, toco el de renumerar y ya renumera todo y, y tapa el hueco que había ahí antes. Ya tengo bien organizado, ordenado el orden de fuerzas. Tercer caso, un jugador que pertenece a otro club, tengo que traerlo a mi área, a mi club. ¿Cómo hago ello? Otra vez me voy a licencias y tenemos un menú que se llama traspaso de jugadores. Pinchamos en él, pinchamos en solicitar jugador e introducimos el código FIDE del jugador que queremos traer a nosotros, ¿no? Que queremos traer a, a nuestro club. 11, 65, 72. Muy bien. He puesto el código FIDE, he pinchado así un poco rápido en solicitar y me informa que se ha solicitado al club Alekin es otro club ficticio, eh, y el aplicativo detecta que ese jugador que he solicitado está en el club Alekin, el traspaso de Juan García Pérez, un jugador ficticio. Póngase en contacto con el jugador para que le informe al club Alekin que tiene que liberarle y así finalizar el proceso de traspaso. Este proceso es muy importante para que los fichajes, que los traspasos sean de la forma más natural posible. Porque si no estuviese este paso y el aplicativo permitiría coger jugadores sin consentimiento de los clubes, podría llegar a esto a ser un infierno, porque a veces los jugadores no son tan claros o ha habido un problema de comunicación entre los clubes y a veces el club es el último en enterarse que el jugador se va. Entonces, esto obliga a la comunicación entre los dos clubes y el jugador. Bien, voy a pinchar en volver. Si pincho otra vez en traspaso jugadores, me aparece este jugador que he solicitado y esperando respuesta del Club Alekin. Al Club Alekin le va a llegar una notificación y como seguramente el jugador se lo habrá comunicado, el Club Alekin tiene que liberarlo. Ahora lo que vamos a ver es cómo se libera un jugador. Pero para ello tenemos que ir al Club Alekin. Voy a salir
Voy a cerrar sesión. Voy a cerrar. Alekin Pack. Envío y ahora entro al Club Alekin. Me aparece la liquidación del Club Alekin, pero si vemos arriba en rojo, me dice que el Club Lasker, que es la prueba, ha solicitado al jugador Juan García Pérez. Libera al jugador. Podemos decir que no, pero si decís que no, pues ahí ya tiene que intervenir la federación para ponerse en contacto con el jugador y que el jugador nos indique a dónde quiere ir, porque en el fondo el jugador es el propietario de la licencia, no el club. Eh, ya el año pasado, hace 2 años que está esta función y ya el año pasado no tuvo que intervenir la federación. Ya los clubes solicitaban, el club receptor autorizaba y los jugadores se iban traspasando. ¿Vale? Voy a poner aceptar, me solicita confirmación si quiero liberar o no, pongo liberar deportista y ahora este jugador ya no pertenece más al equipo y ya está en Lascar. Juan Pérez García. Voy a salir para entrar al club de ajedrez Lascar. Lascar, pongo enviar. Perfecto. Vamos a ver si Juan Pérez García está. Como licencias, voy a poner Juan, busco a Juan. Efectivamente, aquí está Juan García Pérez, que antes estaba en el Club Lascar. Lo voy a federar. Tiene 2003 de Elo. Voy a orden de fuerzas y efectivamente está en el primer lugar esperando que le coloque un número. Tiene 2000, por lo tanto lo puedo poner de 7. 7 y se le va el rojo, 7 es correcto. Y, y ya tenemos todos los casos que se nos pueden presentar a la hora de dar de alta jugadores eh, y elaborar el orden de fuerza. Hay un caso más, que esto es nuevo, que hay la promoción tiene un orden de fuerza distinto al general, donde en promoción pueden jugar los jugadores que tienen licencia escolar, pero también pueden jugar los que tienen licencia federativa. Son dos órdenes de fuerza separados que pueden compartir jugadores. Los jugadores con licencia federativa pueden estar en los dos órdenes de fuerza. ¿Vale? Bien, vamos a ver cómo, cómo elaborar el orden de fuerza. Primero, para elaborar un orden de fuerza de promoción, tenemos que tener un equipo en promoción. Si no tenemos equipo de promoción, el aplicativo no os va a mostrar las opciones de promoción. Así que vamos a hacer eso. Vamos a crear un equipo. Vamos al menú equipo. Alta de equipo. Vamos a crear un cuarto equipo. Lasker, letra D. Y este de promoción a 4 tableros. Inscribir equipo. Volver. Ya tengo los 4 equipos. Y ahora vamos a ver, cuando volvamos y vayamos a licencia, que aparece una nueva, aquí es porque he estado yo antes, una nueva columna que se llama en OF escolar. Eso significa los jugadores que tienen licencia federativa, si van a estar también en el orden de fuerza escolar. Los que tengan licencia escolar no da esa opción porque solamente pueden estar en el orden de fuerza de promoción, en el orden de fuerza escolar. Los que no, le tenemos que decir si sí o no. Esto, activar la casilla significa que va a participar también en el orden de fuerza de promoción. Lo que ocurre es que tenemos, por sentido común, tenemos que poner jugadores de nivel adecuado a la promoción, es decir, o jugadores sin elo o jugadores con un elo bajito. Puede tener un elo alto porque puede ser un padre que lleve a los niños, el monitor que lleva a los niños, pero tampoco un 2600. Este no tiene sentido un 2600 en promoción. ¿Vale? Colocar los que creéis que van a jugar. Yo voy a poner a este jugador de 2000 no, pero este sí.
2015, porque un niño pequeño. Vale, este de 2300 no, me equivoqué, lo quito. Pero este de 1600 sí. Bien, ya tengo los jugadores que van a participar en el orden, en el equipo de promoción. Ahora lo que tengo que hacer es el orden de fuerza. Me a, voy al principal, orden de fuerza escolar. ¿Vale? Y voy a hacer una cosilla. Bien. Esto porque estuve antes yo y he jugado con ello, he practicado. Voy a dejar todo en cero. Y aquí están todos en cero porque no reordena como en el anterior. Aquí vamos a colocarlos como queramos. Vamos a colocarlos como queramos. Porque permiten promoción de poner los jugadores en la posición que uno quiere. Voy a poner en el 2, a este lo voy a poner en el 3, al 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Marca un... Ahí estamos. Bien, como veis, eh, aquí no hay problema de la regla de los 100 puntos, de los jugadores sin elo. Uno ordena sin ningún tipo de restricciones, ¿no? Este jugador de 1660, que es el jugador más fuerte, está en las últimas posiciones y no hay ningún problema. Se cambia, se modifica el orden, como ya sabemos, tocando el botón de movimiento o introduciendo el orden de fuerza dentro de la caja de número de orden de fuerza. Y con ello, creo que sí, con esto tenemos lo esencial, ¿no? Los equipos, las licencias, los órdenes de fuerza y las particularidades de las licencias escolares para equipos de promoción. Muchas gracias.